Bienvenidos a este video. Mi nombre es Lorena Quevedo, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido para la materia de finanzas dado por el economista Osvaldo Lor. El tema a tratar es sobre las políticas de pagos de dividendo correspondiente al capítulo 17. Como primer punto tenemos que recordar qué son las políticas de pagos de dividendos. Una política de pagos o también conocida como dividendos es la política que se usa una entidad para decir cuánto pagará a los accionistas de forma de dividendos, pero cómo se distribuyen los accionistas dentro de la empresa. Los dividendos de una empresa son los beneficios o parte de las utilidades generadas en un periodo determinado, los cuales se distribuyen entre los socios o accionistas de acuerdo a la participación que cada uno posee en el capital social de la empresa. De acuerdo a la Ley General eh, de Sociedades Comerciales, en el artículo 44 se dispone que la Asamblea General, después de la aprobación del informe de gestión anual, podrá decidir sobre la distribución de dividendos en efectivo, en especie o en acciones. De igual forma, determina que los dividendos deberán provenir de los beneficios acumulados al cierre del ejercicio mostrado en los estados financieros auditados, incluidos en el informe de gestión anual. ¿Qué nos dice esta ley? Según esta ley, la distribución de los dividendos deberá hacerse en un plazo máximo de 9 meses después de su declaración en la Asamblea y en base a un flujo de efectivo que evidencie que su pago no se violan acuerdos con los socios ni se afectan intereses de los terceros acreedores de la sociedad. Existen dos tipos de dividendos. El primero son los dividendos ordinarios. Corresponden a los beneficios que son resultados del ejercicio anual, semestral o trimestral de la empresa. Segundo, dividendos extraordinarios. Estos corresponden a beneficios no habituales, como por ejemplo la venta de activos. La distribución de dividendos varía de una empresa a otra, ya que se rigen por las políticas establecidas por la junta de accionistas o por la asamblea. El ratio que indica el porcentaje de los beneficios que una empresa dedica al pago de los dividendos se denomina pay odds. Cuanto más alto es el pay odds de una compañía, más favorable será la distribución de dividendos, que es un dato que valoran los inversionistas al momento de adquirir acciones de una compañía. Debemos tener en cuenta que no en todos los casos la posesión de una acción significa recibir dividendos, pues estos generalmente están directamente relacionados con las ganancias que una empresa obtiene durante un ejercicio, así como a sus estados financieros. Un escenario para explicar lo anterior son los resultados que reflejan pérdidas o que aún obteniendo beneficios, estos deban destinarse a sanear las cuentas de periodos anteriores. También es posible que las empresas, sobre todo las que aún están en proceso de expansión o capitalización, decidan utilizar las ganancias para reinventarlas en su propio crecimiento y no las repartan entre los accionistas. Ahora veremos de qué trata la elección de la política de pago de dividendos. Las compañías pueden pagar dinero a sus accionistas en dos formas, con un dividendo o comprándolos de vuelta algunos de sus accionistas en circulación. En la siguiente imagen se muestra que en un conjunto los pagos de dividendos y las recompras de accionistas representan una alta proporción de las utilidades. Por ejemplo, entre el año 2001 y el año 2005, los pagos de dividendos por las compañías estadounidenses fueron en promedio del 49% de las utilidades, mientras
que las recompras importaron el 47% adicional, dando como conclusión que el 2015 se rompe récord en las recompensas de acciones. Forma en que las empresas pagan dividendos y recompensas y recompran acciones. El dividendo de una compañía lo determina el Consejo de Administración. El anuncio de dividendo indica que el pago se hará a todos los accionistas que estén registrados en una fecha de registro particular. Alrededor de una semana después se envía los cheques a los accionistas. Por lo general se compran o venden con dividendos hasta los 2 días hábiles antes de la fecha de registro y luego se negocian ex dividendo. Si se compran acciones durante esos últimos 2 días, la compra no se asentará en libros de la compañía antes de la fecha de registro, por lo que no se tendrá derecho al dividendo. En la siguiente cuadro que se puede visualizar, se puede llegar a una conclusión que los dividendos no siempre se pagan en efectivo. A menudo, las compañías también dividendos en acciones. Por ejemplo, si la compañía paga un dividendo en acciones de 5%, entregará a cada accionista 5 acciones extras por cada 100 que posea. En esencia, un dividendo en acciones es lo mismo que un slip de acciones. En ambos casos aumenta el número de acciones, pero no se afectan los activos, utilidad o valor total de la compañía. Así que ambas así que ambas formas reducen el valor por acción. Pero ya viendo lo anterior, cómo es que las compañías deciden el pago de dividendos, debemos saber que como primer inconveniente tenemos a los accionistas cuando las empresas deciden hacer reparto de dividendos, es que ellos deben pagar impuestos. Tienen, por tanto, de que declarar el dinero recibido por dividendos en la declaración del IRPE. En español en España retienen el 19% de este dividendo. Por otro lado, si el dividendo se reparte en acciones, aumentan las acciones de la empresa porque se reparten de manera proporcional entre los socios, sin que esto haga que salga el capital de la compañía. Dicho reparto no supone un incremento del valor de la empresa. Lo único que ocurre es que se divida la capitalización entre el número total de acciones, pero en ningún momento habrá una revalorización de ningún tipo al finalizar el reparto de dividendos en acciones. Nada estas diferencias en la forma en la que los dividendos y recompras se utilizan no es de sorprender que las empresas sean mucho más volátiles que los dividendos en general. La recompensa se multiplica durante los tiempos de exposición cuando las empresas acumulan efectivos en exceso, pero decaen como se muestran en la imagen de las recompensas cayeron distrácticamente a principios de los años 90 y luego otra vez entre los 2000 y 2002. La información en los dividendos en las recompensas de acciones. La recompensa de acciones es un mecanismo que se utiliza las empresas para compensar a los accionistas. Son una especie de dividendo. Cuando las empresas recompran acciones, reducen el número total de acciones en circulación para aumentar la proporción de utilidades que le toca a cada acción. En otras palabras, es como una enorme pizza que se empieza a dividir entre menos personas. Ahora bien, lo más importante de este asunto es ¿por qué hay empresas que prefieren recomprar acciones
que pagar dividendos. Antes que nada, las recompensas son más flexibles que los dividendos en cuanto al pago de impuestos para los accionistas y el manejo de flujo para la empresa. No obstante, los dividendos tienen la ventaja de tener un rendimiento garantizado. Recordemos que el hecho de que las recompras impulsen el precio de una acción no garantiza que este valor se mantenga en el mercado. Aún, aunque el volumen de demanda generado pueda aumentar el precio de la acción, las recompras de acciones no incrementan por sí solas el valor intrínseco de una empresa, más bien lo concentran en menos inversionistas. Por lo tanto, para determinar si las recompras son positivas o negativas, para todas las partes involucradas, se necesita reconocer las razones por las que éstas se llevan a cabo, así como identificar las consecuencias para los inversionistas y la empresa. Solo así se puede determinar su utilidad para generar valor. La controversia del pago de dividendos. De acuerdo con el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario en Ecuador, dividendos se define como todo tipo de participación en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos de capital en el beneficiario mantiene de manera directa o indirecta, aclarándose además que los derechos representativos de capital se denominan a los títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad, patrimonio en el que corresponde, de acuerdo con la naturaleza de la sociedad, apreciables monetariamente como acciones, participaciones, derechos fiduciarios, entre otros. Ahora veremos la política de dividendos. Tiene una importancia nula en los mercados perfectos de capital. La muestra de la siguiente figura, lo que sucede en una transferencia. Imaginemos una compañía paga un tercio de su valor total como dividendo y obtiene el dinero para ello vendiendo nuevas acciones. La pérdida de capital sufrida por los viejos accionistas está representada por la reducción de tamaño de los cuadros grises. Pero esa pérdida de capital se compensa exactamente por el hecho de que el nuevo dinero captado, los cuadros negros, se les paga como dividendo. En cualquier caso, habrá una transferencia de valor de los viejos a los nuevos accionistas. La única en el primer caso. Esta transferencia es provocada por una dilución del valor de cada una de las acciones de la compañía y en el segundo caso es causado por una reducción en el número de acciones en poder de los viejos accionistas. Ambas alternativas se comprarán en la siguiente figura. Los derechistas. Los derechistas desprenden que el valor de la compañía está determinado por sus activos y los flujos de efectivo que estos generan. Si la compañía incrementa el monto total pagado, el dinero extra debe ser extraído de los accionistas mediante una nueva emisión de acciones. Y si la empresa elige mantener constante la compensación a los accionistas, cualquier incremento en el individuo debe ser compensado por una correspondiente reducción de la recompensa de acciones. Los partidarios de esta idea argumentan que hay un cliente natural para las acciones de altos pagos. Por ejemplo, algunas instituciones financieras están limitadas legalmente a tener acciones
que carezcan de riesgos establecidos de dividendos. Los fideicomisos y las fundaciones pueden preferir acciones de altos dividendos porque se considera que estos son ingresos que se pueden gastar, mientras que las ganancias de capital son adiciones al principal. Los impuestos y la izquierda radical. El credo de los dividendos a la izquierda es simple. Siempre que los dividendos se graven más que las ganancias de capital, las empresas deben pagar el dividendo en efectivo más bajo que puedan. El efectivo disponible debe conservarse o usarse para recomprar acciones. Al modificar de este modo sus políticas de distribución, las corporaciones pueden transmutar los dividendos en ganancias de capital. Si esta alquimia financiera resulta en menores impuestos, debe ser bien acogida por cualquier inversionista que pague impuestos. Este es el punto básico que plantea el partido izquierdista cuando argumenta en favor del pago de bajos dividendos. Si los dividendos se graban más que las ganancias del capital, los inversionistas deberían pagar más por las acciones de bajos dividendos. En otras, una menor tasa de rendimiento antes de impuestos en los valores que ofrece rendimientos en forma de ganancias de capital, más que de todo dividendos. Las empresas tienen distintas formas de implementar políticas, estrategias según el beneficio propio que estén buscando, entre las cuales podemos encontrar políticas de dividendos residuales. La compañía se encargará de los dividendos pagados después de haber cubierto el capital financiero y el de trabajo, o sea, primero reinvierten en la financiación de su empresa y después pagan a los inversores. También tenemos lo que son las políticas de dividendos estables. Es la más utilizada por las organizaciones debido a que estipula un porcentaje inamovible que aceptan los accionistas. Está también las políticas de dividendos constantes. En esta oportunidad notamos que la sociedad anónima recibe un porcentaje fijo de las ganancias de la empresa. Pero ojo, en todos los cortes a variar el monto de beneficios, lo cual se convierte en una política muy volátil. Claramente, estudiar a profundidad qué son los dividendos en contabilidad no es tarea fácil, teniendo en cuenta el espacio tan corto con el que se cuenta. Sin embargo, esta es solo una información que puedes complementar a nivel profesional y por eso tenemos para ti la siguiente propuesta. Como conclusión, tenemos los dividendos pueden desempeñar un papel muy importante en la reducción de los costes de agencia, ya que introducen un efecto de disciplina en la compañía. La importancia de mantener un dividendo establece todos los años, fomentan la obtención de unos resultados mínimos en el incentivo de alcanzarlo entre los directivos. Muchas gracias.